Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento del taller número 10, interrupciones, de la materia Arquitectura del Computador, dictada por la ingeniera Claudia Rueda. Mi nombre es Ramiro Vázquez. En este taller nos piden que, utilizando el LCD de texto, mostremos un mensaje de bienvenida al programa de interrupciones. Luego de esto debe mostrar el número de revoluciones por minuto de un motor DC, controlado con un puente H y PWM. Por otro lado, se contarán con dos pulsadores programados con interrupciones externas. Uno de ellos se utilizará para aumentar la velocidad del motor y otro se utilizará para disminuirla. Lo primero que realizo es la programación en el IDE de Arduino. Como siempre, tenemos un encabezado donde nos dice el título, el programador y la asignatura. Hago la inclusión de las librerías a trabajar. En este caso necesitaríamos la librería del LCD. Entonces aquí la incluyo. Aquí está la librería del LCD con el módulo I2C. Declaro dos variables de tipo entera. Estas variables son para configurar el LCD. En este caso serían de 16 por 2, 16 columnas con 2 filas. Y por medio de esta línea de código se configura el LCD a utilizar. Luego hago la declaración de las variables del programa y también la asignación de los pines en el Arduino Mega. Tenemos una variable de tipo entero que se llama entrada, que es la variable donde está conectado el motor. Dos variables de tipo entero. Recordemos que para trabajar con interrupciones, el número de entradas en el Arduino Mega es reducido. En este caso, las entradas 18 y 19 están incluidas para trabajar con interrupciones, o sea, se pueden conectar en estos pines para trabajar con programación de interrupciones en el Arduino Mega. Por lo tanto, como nos piden que los botones estén programados con interrupciones, pues están asignados a estos pines, 18 el de aumento y 19 el de disminución de velocidad. Una variable también de tipo entera que es el pin de cambio de giro del motor, y también una variable de tipo entera que es el pin donde está conectado la señal del PWM. También tenemos unas variables de tipo flotante donde se va a almacenar las revoluciones por minuto y la velocidad del motor, al igual que dos variables de tipo entero donde se van a almacenar las variables se inicializan en 0, bueno, primero que todo, y acá lo que se va a hacer es guardar el valor del tiempo en milis. Ya vamos a observar para qué sirven estas dos variables. También tenemos una variable de tipo flotante que es el diámetro del tacómetro, pues de la ruedita. Y esto es muy importante porque como estamos trabajando con interrupciones, necesitamos declarar las variables de tipo volátiles. Solo de esta manera se puede trabajar dentro de las interrupciones. Acá lo que hago es declarar un contador en donde me va a contar el número de pulsos del PWM para posteriormente, por medio de estos pulsos, calcular la velocidad y los RPM del motor. También otra variable de tipo entero pero volátil porque está programada en interrupción, donde es un estado. Este estado va a estar en alto inicialmente y lo que me va a hacer es cambiar el giro del motor para aumentar o disminuir la velocidad dependiendo del botón que se presione. Entrando en el setup del programa, lo que realizamos como siempre es inicializamos el LCD cuando estamos trabajando con él. Encendemos la luz de fondo, definimos las señales de entrada y de salida del sistema del microcontrolador. En este caso tenemos dos señales de entrada, que sería el botón de aumento y el botón de disminución de la velocidad, y dos señales de salida del microcontrolador, las cuales van a ir conectadas al puente H. En este caso sería el pin de cambio del giro del motor, y otro que es la señal del PWM. Configuramos las interrupciones. En estas tres líneas de código están programadas las tres interrupciones. Hay una interrupción interna que esta es la del contador para el número de pulsos del PWM para poder
realizar o bueno, calcular la velocidad y las revoluciones por minuto. Entonces se definen de la siguiente manera: attach interrupt, porque es una interrupción, digital pin to interrupt. Este es el pin donde pues va a estar como ubicada la interrupción. En este caso vamos a trabajar con la variable entrada, que es el pin de conexión del motor, la cual va a ser una llamada a una función que se llama interrupt count. Y el tipo de acción de activación es falling. Esta activación ocurre en el flanco de bajada. Las otras dos interrupciones son interrupciones externas. Estas interrupciones están pues gobernadas por los botones de aumento y disminución, los cuales van a hacer un llamado a las funciones correspondientes. Si se oprime el botón aumentar, se va a hacer llamado a la función interrupt aumenta, y si se oprime el botón disminución, interrupt disminuye. También están programadas en la acción de activación es falling, que se realiza la interrupción en el flanco de bajada. La primera entonces interrupción, esta lo que nos hace, como le comentaba anteriormente, es generar un contador de pulsos del PWM. Aquí es donde se va a ir contando alrededor que pase el tiempo. Las otras dos interrupciones que tenemos acá pues son, las otras dos funciones que están ligadas a las interrupciones, como nos dicen que en el taller debemos configurarlas o programarlas por medio de interrupciones, cuando se presionen los botones pues para el cambio de giro, para aumentar o disminuir la velocidad. Entonces ya sabemos que anteriormente teníamos una variable que se llama state. En este caso está en alto y es una variable volátil porque está siendo utilizada como interrupción. Para aumentar la velocidad lo que vamos a hacer es cambiar el giro del motor, y esta señal va a ir dirigida al pin de cambio de giro, y se le va a pasar el estado de la variable state. Si queremos disminuir entonces la velocidad, lo que vamos a hacer es que el motor gire al contrario de como estaba girando para que aumentara la velocidad. Por lo tanto, cambiamos el estado y le pasamos ese valor del estado al pin de cambio del giro del motor. En el ciclo void loop, pues ya lo que nos piden es hacer un mensaje de bienvenida. En estos bloques de programación es algo similar para los tres. Pues se ubica el cursor en la primera fila y primera columna del LCD, se imprime un mensaje, se baja la fila, se imprime el mensaje, se hace un retardo y luego se borra el LCD. Entonces en el primer mensaje que nos va a mostrar esa arquitectura del computador, luego se limpia y nos va a mostrar un mensaje que diga taller 10, interrupciones, luego se limpia y nos va a mostrar un mensaje que diga mi nombre y el número de mi identificación. Configuramos entonces el PWM con la velocidad de tiempo en alto, en este caso son 200, del pulso, y entramos al ciclo while. En el ciclo while lo que vamos a hacer es el cálculo de las ecuaciones para configurar, para hallar las revoluciones por minutos y la velocidad del motor. Vamos a realizar el cálculo cada 10 milisegundos. En este momento, bueno, la variable timeout, como les había dicho anteriormente, está iniciada en 0. Acá la vamos a utilizar. Va a entrar solamente cuando se pasen 100 milisegundos. En el momento en el que ya pasen 100 milisegundos, se desactivarían las interrupciones, se calcularían las RPM por medio de esta línea de código, que es esta ecuación, donde tenemos el número de pulsos multiplicadas por 60 segundos, que es un minuto, entre el número de ranuras del tacómetro por 10, porque tenemos 100 milisegundos, entonces para un minuto deberíamos hacerla por 10. Luego calculamos la velocidad, que pues ya con la RPM calculada lo multiplicamos por pi, luego por el diámetro del tacómetro y lo multiplicamos por 60 para que
pues como son kilómetros por hora, en la velocidad la vamos a dar en kilómetros por hora, necesitamos multiplicarla por 60 minutos sobre 1.000.000, que en este caso es para que nos dé en kilómetros. Asignamos a la variable timeout ahora el valor de milis, recordemos que esta va a tomar un valor de 100, entonces siempre va a estar calculando cada 100 milisegundos, porque el milis va a aumentar, en la próxima vez que entre va a estar en 200, menos los 100 que ya tenía acá asignado, bueno, 201 en realidad, menos los 100 que tenía acá asignado, ya sería mayor o igual a 100. Entonces entraría otra vez y se activarían las interrupciones. Esta parte del código es algo similar, vamos a trabajar con los milis y otro timeout, pero en esta vez vamos a imprimir en el LCD cada 1.5 segundos. Eso es lo mismo que expliqué para almacenar el tiempo actual, y vamos a imprimir. Entonces situamos el LCD, el cursor en la primera fila, primera columna. En la primera fila imprimimos la velocidad y en la segunda fila imprimimos las RPM. Voy a pasar entonces a compilar el programa, a verificarlo para que todo esté bien. Vamos a coger el archivo HX, lo vamos a copiar y ahorita nos vamos a situar acá en la simulación, lo vamos a incluir en el Arduino Mega. A explicar un poco la conexión, entonces acá tenemos en el pin número 12 la entrada del PWM, en el pin número 3 lo que vamos a tener es el cambio del giro del motor, en el pin número 2 va a estar conectado el motor va a estar conectado también al puente H. El pin 18 y 19 recordemos que son pines asignados para interrupciones, en este caso el botón de aumento de velocidad y el botón de disminución de velocidad están programados en interrupciones. Entonces uno está conectado en el pin 18, el otro está conectado en el pin 19. Los pines 20 y 21 están conectados en el System Clock y el System Data del módulo I2C, que va conectado al LCD 2x16. Entonces voy a simular el programa. Acá vamos a observar al principio que nos va a mostrar el mensaje de bienvenida. Arquitectura del computador, luego va a mostrar el taller número 10, interrupciones, y posteriormente mi nombre. El pin, bueno, cabe resaltar que el pin de conexión de cambio de giro, que es el pin número 3, está conectado a este pin del puente H, que es el que nos da el cambio de giro. Entonces acá recibe un valor en alto para girar en un sentido y un valor en bajo para girar en el otro sentido. Y el puente H también tiene acá la entrada del PWM. Al principio el motor está en reposo, por lo tanto nos va a botar una velocidad y unos RPM de 0, ahí va a comenzar a aumentar la velocidad. Observamos que ya los RPM comienzan a aumentar a 100, en la próxima vez que imprima entonces está aumentando a 120. Listo, entonces voy a disminuir la velocidad, vamos a observar que el motor se va a detener y va a cambiar su giro. Listo, entonces ahí se está deteniendo, ahí ya está en reposo y va a cambiar el giro para disminuir la velocidad. Listo, y ahí podemos observar que la velocidad desciende y está girando en otro sentido. Acá podemos entonces colocarle que aumente. Si aumenta entonces el motor va a cambiar la velocidad, o sea, va a aumentarla. Va a cambiar su giro, y ya que podemos observar en el LCD cómo va aumentando la velocidad si yo oprimo el botón de aumentar. 100, 150, y voy a disminuirla en estos momentos otra vez para ver qué sucede. Otra vez, disminuye, disminuye, disminuye. Y entonces así podemos observar la programación del taller de interrupciones. Acá se está controlando un motor por medio de dos botones, uno de disminuir y otro de aumentar la velocidad. Lo vamos a hacer con el cambio de giro del motor.
en este caso con este pin del puente H conectado. Y estamos observando que los mensajes de bienvenida se visualizan y que también se visualiza las RPMs y la velocidad, que en este caso está dado en kilómetros por hora. Muchas gracias y con esto finalizo.